Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. El hombre que vemos en esta ceremonia definitivamente no es una persona común y corriente. Su vida antes del momento en que fue captado este video estuvo marcada por hechos violentos, por los que pasó gran parte de su existencia en la cárcel. ¿Quieres conocer su historia? Quédate con nosotros. El caso de Pedro Rodríguez Filo. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Pedro Rodríguez Filo, mejor conocido como Pedriño Matador, nació el 29 de octubre de 1954 en el municipio de Santa Rita de Sapucaí, al sur de Minas Gerais, Brasil. Era hijo de Manuela Filo y Pedro Rodríguez, y tenía una hermana llamada Nazaré Rodríguez. Manuela era una mujer sumamente religiosa que pertenecía a la Congregación Cristiana de Brasil. Pedro, por otro lado, era un hombre alcohólico y abusivo, que maltrataba a toda su familia, pero principalmente a su mujer y a su hija. El hombre era tan violento que incluso golpeaba a Manuela mientras estaba embarazada. Se dice que en una ocasión le pegó tan fuerte en el vientre antes del nacimiento de su hijo varón que le causó una deformación al cráneo del bebé. Según informaciones publicadas sobre la vida de Pedriño, esa lesión afectó el sector del cerebro responsable de la empatía y la reacción a los estímulos externos, por lo que se especuló que la misma fue la causante de su vida criminal. La familia se encontraba en situación de pobreza y residía en una zona rural. Pedriño no asistió a la escuela y a temprana edad comenzó a trabajar en una granja con su abuelo, particularmente en un matadero de aves, lo que hizo que siendo muy pequeño se relacionara con la muerte. Además, también incurrió en actos ilegales como el robo y el hurto para conseguir comida y cubrir otras necesidades. Pedro era el sustento principal de la familia, mientras que Manuela era ama de casa. La relación entre Pedriño y su padre fue siempre complicada, una mezcla entre violencia y respeto. Pero contrario a lo que podría pensarse, según Pedriño, su padre le temía, ya que desde niño se defendía de las golpizas y comenzó a aparecer su lado agresivo y descontrolado. Los problemas de violencia de Pedriño parecían ser el producto de una mezcla de factores. En análisis publicados sobre el caso, se han enumerado la lesión cerebral que sufrió en el vientre de su madre, el ambiente de pobreza y el abuso en el que se crió, y en la impunidad que suele regir en las zonas más rurales y olvidadas por el Estado. Pedriño era apenas un adolescente de 13 años, la primera vez que acabó con la vida de otra persona, de hecho de un primo lejano. Él dijo años después que mientras ambos se encontraban trabajando en la granja con su abuelo, su pariente lo golpeó luego de una discusión por haberse llevado su caballo para dar un paseo. De acuerdo con su relato, al recibir el golpe, Pedriño sintió una necesidad muy fuerte de matar. Entonces empujó a su familiar hacia la máquina de exprimir caña, buscando poner fin a su vida. Sin embargo, el aparato no era lo suficientemente grande y el brazo del agredido hizo que se atorara.
Si bien algunas fuentes reportaron que ese ataque no pasó de allí, Pedriño aseguró que cuando la máquina se atascó, utilizó un machete para terminar con su existencia. Luego arrojó sus restos en el artefacto para triturarlos. Cuando el capataz de la granja y el abuelo intervinieron para apagar la máquina, ya era demasiado tarde. Al detallar lo ocurrido, el verdugo afirmó que solo quedó la cabeza de su víctima y aseguró que nunca sintió remordimiento. Tras el macabro suceso, el abuelo de Pedriño lo acompañó a la audiencia con la policía local. El hombre firmó responsabilizándose de lo ocurrido, y a las autoridades no les interesó investigar mucho más. Al final no hubo ninguna consecuencia para el adolescente. Por esa época, los hechos violentos eran algo común en esa zona. La mayoría de los hombres siempre estaban armados con escopetas, cuchillos y machetes. A lo largo de los años que siguieron a ese primer ataque letal, la cantidad de víctimas mortales de Pedriño escaló hasta llegar a cifras alarmantes. Cuando el jovencito tenía 14 años, su padre fue despedido del colegio en el que trabajaba como guardia de seguridad, luego de que el vicealcalde del municipio de Alfenas lo acusara de robar comida. No se presentaron pruebas de ningún tipo, y este despido privó a la familia Rodríguez de su único sustento económico. Lleno de ira ante esta injusticia, Pedriño tomó una escopeta del armario de su abuelo, la ocultó bajo su ropa y se dirigió a la alcaldía para esperar a que saliera el vicealcalde. En cuanto el hombre apareció, Pedriño le disparó y huyó antes de ser visto. Luego, el joven buscó al otro guardia de seguridad que trabajaba con su padre y disparó. Estaba seguro de que ese sujeto había sido el verdadero autor del delito por el que habían acusado a Pedro. De un momento para otro había sumado 2 víctimas más a su lista. Tras cometer estos crímenes, Pedriño huyó a Mogi das Cruzes, en Sao Paulo, para refugiarse de las autoridades de su pueblo natal. Allí el joven continuó con su vida criminal como ladrón y eventualmente incursionó en el mundo del narcotráfico. Perpetró golpes contra los narcos locales y atentó contra la vida de algunos traficantes. Poco a poco, Pedriño comenzó a hacerse un nombre en el mundo del crimen. Era uno de los delincuentes más temidos de la zona y uno de los narcotraficantes más temerarios de Brasil. Fue así como se ganó el apodo de Pedriño Matador. Quienes siguieron su historia consideraban que sus impulsos violentos estaban fundados en una especie de complejo de Dios justiciero, que eliminaba a otros criminales peores que él. Acababa con la vida de delincuentes, asesinos, depredadores sexuales y capos del narcotráfico. Con respecto a la vida personal de Pedriño, trascendió que durante un tiempo estuvo en una relación con la viuda de un narcotraficante que fue una de sus víctimas. Pedriño asumió las responsabilidades del difunto y tomó el control de su negocio. Para ese momento, todavía no había cumplido los 18 años. Poco después se unió con una joven llamada María Aparecida Olimpia. Pero un día al regresar a la casa que compartía con la joven, la encontró sin vida. Los daños en su cuerpo, que fue seccionado, evidenciaban que había sido martirizada. También se dijo que María estaba embarazada. Pedriño logró averiguar que un narco rival, apodado El Director, era responsable del deceso de su pareja. Lleno de rabia y en búsqueda de venganza, el hombre irrumpió en una fiesta familiar del narco y junto a 4 secuaces acabó con la vida de 7 personas, incluido el director. En ese golpe, otras 16 personas resultaron heridas. El 24 de mayo de 1973,
Pedriño fue detenido por las autoridades cuando estaba por cumplir 19 años. Fue sentenciado a 128 años de prisión por cargos que incluían múltiples asesinatos, narcotráfico y robo. Durante su traslado a la prisión, el reo iba sentado al lado de un violador. Aunque estaba esposado y se encontraba en un vehículo oficial, se las ingenió para atacar al hombre en ese mismo momento y acabar con su vida. Era evidente que Pedriño no estaba dispuesto a dejar atrás su vida de crimen. De hecho, durante su permanencia en prisión, el hombre acabó con la vida de más de 43 presos, crímenes que justificaba diciendo que sus víctimas eran escorias humanas. Sin embargo, se reportó que en una ocasión acabó con la vida de su compañero de celda por roncar demasiado. Para resumir su política de muerte, el hombre se tatuó en un brazo las palabras «mato por placer», que se traduce como «mato por placer». Con base en las leyes que regían para el momento de su sentencia, Pedriño sería liberado en el año 2003. Sin embargo, los crímenes que cometió mientras estaba en prisión aumentaron su condena a 400 años. Pedriño pasó por distintas cárceles. Su primer lugar de reclusión fue la penitenciaría de Araraquara. Estando allí fue acusado por un juez de instrucción de ser uno de los fundadores de una organización criminal conocida como Serpientes Negras. En 1985 ocurrió una rebelión en la penitenciaría, durante la cual Pedriño acabó con la vida de 4 reclusos. Luego de esto fue trasladado a Casa de Custodia de Taubaté, considerada en ese momento la prisión más segura del estado. 2 años después, durante una pelea en la Casa de Custodia, Pedriño casi acabó con la vida de Josmeni Ramos, un ex cirujano plástico brasileño que en 1981 fue condenado a 53 años de prisión por robo de aviones, contrabando de automóviles y el asesinato de su piloto personal y de un malversador. Pedriño se regía por su propio código y no mostraba piedad con sus víctimas o arrepentimiento por sus crímenes. Él mismo contó en una entrevista que acabó con la vida de un viejo amigo porque éste había sido acusado de matar a su hermana. Y así como no tuvo problemas con eliminar a un amigo, tampoco le resultó difícil acabar con su propio padre. Mientras se encontraba en prisión, Pedriño se enteró de que su progenitor había sido detenido y encarcelado por quitarle la vida a su madre. Supuestamente, familiares de Pedro le dijeron que su mujer le había sido infiel, lo que provocó ira en el hombre. Pedriño estaba seguro de que las acusaciones hacia su madre eran falsas. Él siempre amó a su madre, a quien describía como la mujer más santa de todo Brasil. Manuela había visitado a su hijo en la cárcel en varias ocasiones para leer la Biblia y hacerle compañía. El juez le permitió a Pedriño asistir al funeral, y el hombre juró venganza frente al ataúd. Con la vista puesta en cumplir su juramento, Pedriño recurrió a la violencia y a sobornos para localizar la celda de su progenitor y escabullirse en ella. Una vez ahí, sin decir una sola palabra, arremetió contra su padre con un machete y le infligió 22 heridas. El número fue específico, pues, según se dijo, Pedro acabó con la vida de su mujer tras propinarle 21 estocadas con el mismo tipo de arma. Las reseñas del caso dan cuenta de que, tras dejar a su padre sin vida, Pedriño le sacó el corazón, le arrancó un pedazo con la boca y lo escupió. Los violentos y numerosos crímenes de Pedriño lo hicieron el recluso más odiado y temido de la prisión. En una oportunidad, varios reos quisieron acabar con él,
y lo emboscaron, pero Pedriño terminó con 3 de los hombres y dejó heridos a otros 2. Pero Pedriño no usó su tiempo únicamente para aterrorizar a otros presos. También logró cosas positivas, como por ejemplo aprender a leer. En 2007 la ley penal en Brasil fue modificada y se estableció que la condena máxima se limitaba a 30 años de prisión. En ese momento, Pedriño ya había cumplido 34 años tras las rejas, por lo que fue liberado el 24 de abril de ese mismo año. Según la Agencia Brasileña de Inteligencia, al salir de su centro de reclusión, el hombre se trasladó a Fortaleza, en el estado de Ceará, al noreste del país. En esa nueva etapa de su vida, el exconvicto se dedicó a trabajar como guardia de seguridad. Sin embargo, el 15 de septiembre de 2011, Pedriño fue detenido nuevamente en una casa de la zona rural de Camboriú, donde trabajaba en ese momento. Se le imputó por delitos de motín y privación de libertad, los cuales cometió mientras todavía estaba preso en Sao Paulo. Así, 4 años después de su liberación, fue sentenciado a 8 años de cárcel. Finalmente, en el 2018, Pedriño fue liberado de manera permanente. Tenía 64 años de edad, de los cuales pasó 42 en prisión. Él mismo afirmó haber acabado con la vida de más de 100 personas, mientras que la justicia brasileña confirmó 71 víctimas. Al salir de la cárcel, Pedriño se convirtió al cristianismo. Comenzó a asistir a la iglesia Santidad, hizo el curso bíblico y fue bautizado en Juquitiba. El hombre tomó eso como una nueva oportunidad, pero no por eso dejó de aceptar e incluso defender todos los crímenes que había cometido. En una entrevista que ofreció en esa época, aseguró que se sentía perdonado por Dios y afirmó que lo único imperdonable era que una persona atentara contra su propia vida. El exconvicto compartió en una conversación con la revista Época que no le parecía posible resocializar a los presos, debido a la cantidad de cosas terribles que se ven, se viven y se aprenden en la cárcel. Sin embargo, aseguró haber dejado su vida delictiva en el pasado y dijo que solo volvería a cegar la vida de otra persona para defender a su familia. Al hablar de su encuentro con la fe cristiana, Pedriño también admitió que en el pasado le había rendido culto al demonio. Dijo que ofrecía a sus víctimas a cambio de protección, lo cual le daba la fuerza para defenderse él solo contra varios hombres. También refirió que en prisión había varias sectas satánicas, pero que él no participó, e incluso ayudó a destruir algunas, pues buscaban víctimas inocentes para conseguir sangre para sus rituales. Pedriño también aseguró que varias de sus víctimas lo visitaban en sueños, incluso su padre, que en una ocasión se le apareció con la forma de una cobra que le hablaba y lo atacaba. Sin embargo, negó haber visto espíritus o fantasmas estando despierto. También por esa época, con la ayuda y apoyo de su amigo Pablo Silva, Pedriño se abrió cuentas en redes sociales, en las cuales comenzó a subir videos sobre su vida. En su canal llamado Pedriño Ex Matador y Pablo Silva 2P, el exconvicto explicaba sus antecedentes violentos, analizaba a otros criminales conocidos y también daba consejos a los jóvenes para que se mantuvieran alejados de la violencia y no atentaran contra la vida humana. Ese proyecto fue sumamente popular. El canal sigue activo y para el momento en que culminamos nuestra investigación, contaba con alrededor de 248,000 suscriptores y más de 900 videos. En noviembre de 2021, Pedriño se mudó a la ciudad de Itanhaém, en la costa de Sao Paulo. Allí comenzó un tratamiento psicológico bajo un enfoque terapéutico multidisciplinario en una unidad adscrita al Instituto de Medicina Holística del Dolor.
El proceso fue documentado en las redes de Pedriño. Buscaba generar una transformación diaria. Bajo el cuidado de la doctora Maílza Rodríguez Toledo e Sousa, conocida como Isa Toledo, Pedriño fue nombrado un paciente emblemático. En 2022, la especialista publicó el libro Asesino en serie, no soy el monstruo. Una biografía de la vida de Pedriño, la cual fue escrita con la aprobación y apoyo del exconvicto. El 5 de marzo de 2023, Pedriño se encontraba visitando a su hermana Nazaré en el barrio de Ponte Grande, municipio de Mogi das Cruzes. El hombre solía pasar tiempo con su familia, y en esa ocasión había ido temprano a la mañana para quedarse a almorzar. Además de Nazaré, también se encontraba en la casa su tío José Roberto de Andrade y su prima Arleda Aparecida da Silva. Pedriño estaba sentado en una silla en la acera, frente a la casa, como solía hacer cuando visitaba a su hermana, y tenía en brazos a su sobrino. De repente, unos hombres desconocidos que iban en un auto negro pasaron frente a la casa de la familia de Pedriño y dispararon una y otra vez contra él. Cuando sus parientes salieron a ver qué había pasado, el hombre de 68 años yacía sin vida en la calle. Afortunadamente, el niño que estaba con Pedriño en ese momento salió ileso. La policía llegó a la escena a eso de las 10 de la mañana. Según testigos, el auto había pasado 3 veces frente al lugar, presuntamente para corroborar que Pedriño se encontraba solo. Las autoridades rastrearon el vehículo, pero los atacantes lo habían dejado abandonado durante la fuga. Según las investigaciones preliminares de la Policía Militar y la Policía Civil, 2 hombres encapuchados salieron del auto y dispararon a Pedriño 6 veces. Pedro Rodríguez Filo fue sepultado un día después de su muerte en el cementerio de São Salvador, en una ceremonia pequeña en la cual asistieron familiares y conocidos de la comunidad. Ese mismo día, el delegado del sector Homicidios y Protección Personal, Rubén José Ángelo, informó que nadie había sido detenido y que la policía continuaba con las investigaciones. Rubén declaró también que se estaba manejando que los atacantes pudieron haber actuado movidos por la venganza o por un ajuste de cuentas. En ese momento, el funcionario aseguró que las autoridades ya habían entrevistado a algunos familiares de la víctima. En junio de 2023, un sospechoso del delito fue identificado por el sector de Homicidios y Protección Personal de Mogi das Cruzes, y el tribunal ordenó la prisión preventiva. Para el momento en que se culminó esta entrega, esa era la información pública más actual respecto al caso de la muerte de Pedriño. Pedriño Matador fue y sigue siendo una figura muy polémica en Brasil. Es recordado como uno de los peores criminales seriales de ese país, cuya historia se hizo conocida más allá de las fronteras de esa nación. Según algunos medios, él fue una de las inspiraciones para el personaje de Dexter Morgan, el antihéroe protagonista de la serie de libros Dexter, escrita por Jeff Lindsay, que posteriormente fue adaptada a una serie de televisión con el mismo nombre. En el exitoso programa televisivo, el personaje interpretado por Michael Carlyle Hall escogía criminales que habían logrado evadir la justicia y acababa con sus vidas. De allí que cuando la serie se hizo conocida, a Pedriño se le comenzó a llamar el Dexter brasileiro. El exconvicto también fue inspiración para los personajes de Takumi Hijirihara y Tsuji Fujigawa en la serie de manga japonés Danganronpa, del creador Kazutaka Kodaka. Antes de su repentino fallecimiento, Pedriño estaba trabajando con el director Fernando Grostein de Andrade en una serie documental sobre su vida. Aunque al culminar este video todavía no se tenía una fecha para su estreno, trascendió que para el 2024 el proyecto estará listo para presentarse al público.
Para muchos, Pedriño fue una especie de vengador que se encargaba de eliminar criminales y proteger inocentes. Para otros, era un criminal violento y narcisista, que quiso utilizar la religión como una cura mágica para lavar todos sus pecados. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!